special message for us today. Así que, hermano Manuel, por favor, pase usted. So please, hermano Amuel, Gracias, tía. welcome. Thank you. Bienvenido. Feliz sábado. Now I'm going to switch to English. Happy Sabbath to each of you. Feliz sábado para todos, hermanos. Gracias a Dios por la vida. Happy Sabbath to each of you. We thank the Lord for the life that He has given us. Como bien dijo el pastor David, vengo de Puerto Rico, pero soy argentino. Even though Pastor David said I come from Puerto Rico, it is true, I'm Argentinian. Y hace varios años Dios me llamó a predicar su palabra o a compartir lo que Dios había hecho en mi vida. And several years ago, God has asked me to share with others what God has done in my life. Y si bien es a través de las redes sociales, a través de los videos en YouTube, está llegando ese mensaje a mucha gente. And by the means of social media, that message is reaching a lot of people. Y por la providencia de Dios, hoy puedo estar compartiendo aquí con ustedes. And by God's mercy, I am here with you today, sharing with you. Vamos a hacer una oración antes de comenzar para pedir la bendición de Dios. Before we begin, we'll ask God's presence to accompany us. Los que puedan nos acompañan de We're going rodillas. to kneel down. We invite you to do so if you can. Querido Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia Heavenly Father, in Jesus' name, we are here in your presence and we ask you, para escuchar tu voz. we want to hear your voice. Solamente queremos hoy, en esta mañana, escuchar tu palabra Today, we want to hear your word for us, y que esa palabra cambie nuestro corazón. and that word might change our hearts. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. We place ourselves in your hands and we thank you in Jesus' name. Amen. El tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana se titula Vivamos en el nuevo pacto. Title of the sermon today is Let Us Live Under the New Covenant. Y esto tiene que ver con una enseñanza que se ha predicado durante siglos en el cristianismo And this has something to do that for many centuries has been preached in Christianity. y tiene que ver con la justificación por la fe y la santidad. And it has to do with justification by faith and holiness. Pero voy a presentar primero qué es lo que cree el mundo cristiano en general. But let us first study what the Christian world in general believes on this subject. Por lo general se enseña que Dios hizo dos pactos con la humanidad. Normally, it is believed that God made two covenants with humanity. Uno es llamado el viejo pacto, que corresponde a todos aquellos que vivieron antes de Cristo, The first covenant is usually considered to be the one that was made before Jesus came. y el otro es llamado el nuevo pacto, And que es one para, One is called the new covenant, que es para todos aquellos que viven después de Cristo. for those that live since the time of Christ. En el viejo pacto hay una serie de leyes, regulaciones y requisitos para obtener la salvación. In the old covenant, there's a series of requisites and requirements in order to obtain salvation. Sin embargo, en el nuevo pacto, muchas de esas leyes fueron abolidas But in the new covenant, those laws were done away with. y solamente se requiere creer. And all you have to do is believe. En otras palabras, Dios hace acepción de personas según hayamos nacido, antes de Cristo o después de Cristo. According to this, God has a different way of working with people from before in the old covenant or the new covenant. Le requiere unas cosas a algunas personas y le requiere otras cosas diferentes a otras. Supposedly, he requires some things to some people and other things to others. Esto ha desfigurado el carácter de Dios. This has disfigured the character of God. Esto no es verdad. This is not true. Lo que la Biblia enseña es que Dios hizo solamente un pacto con la humanidad. What the Bible teaches is that God only has one covenant with mankind. Había solamente un propósito de Dios para el ser humano. Only one purpose of that God has for mankind. Y los requisitos son para toda la humanidad los mismos, una perfecta obediencia a la santa ley de Dios. And the requirement applies to all mankind, a perfect obedience to the law of God. Pero esto es imposible para el hombre, But that is impossible for man a menos que lo reciba de parte de Cristo. unless he receives it from Christ. Por lo tanto, lo que la Biblia presenta es que hay un solo pacto de Dios con el hombre, The Bible teaches that there is only one covenant that God has for mankind, que es el nuevo pacto. which is the new covenant. El viejo pacto no es un pacto que Dios haya hecho,
The old covenant is not a covenant that God made, sino que el hombre hizo con Dios. but what man made with God. Este nuevo pacto aparece en la Biblia como el pacto eterno This, in the Bible, we call the eternal covenant, y también aparece como el evangelio eterno. and also the eternal gospel. Todo lo que es eterno no cambia, como Dios que no cambia y su carácter no cambia. That doesn't change, just like the character of God never changes. El apóstol Pablo en todas sus cartas habla acerca de los dos pactos. And in all the letters of Paul, he speaks of two covenants. A veces lo llama el viejo pacto y el nuevo pacto. Sometimes he calls it the old covenant and the new covenant. A veces lo llama andar en la carne o andar en el espíritu. Or he says walking in the flesh or walking in the spirit. A veces lo llama vivir bajo la ley y vivir bajo la gracia. Sometimes he says live under the law and live under grace. O simple y sencillamente dice salvación por obras o salvación por la fe. Or sometimes simply says salvation by works, salvation by faith. Y vamos a ver una de las primeras definiciones que se encuentra en Romanos capítulo 9, 30 al 33. In Romans 9 to 33, we can read. Dice lo siguiente: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Let me see, let me find it here. Okay, what shall we say then? That the Gentiles which follow not after righteousness have attained to righteousness, even the righteousness which is of the faith? En otras palabras dice, los gentiles que no andaban buscando leer la ley, ni entenderla, ni ponerla por obra, The Gentiles which did not understand the law and did not seek to place it as a way of life. alcanzaron esa justicia solamente porque creyeron. ¿Por qué? Porque creyeron. They reached righteousness only through faith and belief. En un momento. In one moment. Sin embargo, vamos a ver lo que dice después. But then let's continue reading, see what else it says. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó la justicia. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. But Israel, which followed after the law of righteousness, has not attained to the law of righteousness. Why? Because they sought it not by faith, but as it were by works of the law. Fíjense qué interesante que Pablo no está hablando de vigencia o abolición de la ley. What's interesting, he's not talking about if the law is valid or if it was in effect. Sino solamente cambia la manera en que se cumple la ley en nuestra vida. It only changed in a way of how we fulfill the law in our lives. Los gentiles no anduvieron tras la ley para tratar de cumplirla. The Gentiles did not try to follow the law in order to fulfill it. Solamente creyeron y recibieron la justicia. They only believed and they received the righteousness. Sin embargo, Israel estuvo todo el tiempo tras de la ley para tratar de cumplirla por su propia fuerza. But Israel, on the other hand, continually tried to fulfill the law through their own power. Estos son los dos pactos. These are really the two covenants. El viejo pacto es la salvación por las obras The old one is salvation by works, y el nuevo pacto es la justificación por la fe. and the new one is justification by faith. Vamos a avanzar y vamos a ver cómo lo dice Romanos capítulo 10, Let's look at Romans 10 and we'll see what it has to say. versículo 3 dice: Verse 3 says, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. For they, being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. El pecado de Israel fue que trató de establecer su propia justicia. The way that Israel sinned was that they tried to establish their own righteousness, No permitiendo que Dios hiciera en su vida todas sus obras. not allowing God to work in their lives and establish His works in them. Y dice básicamente que no se sujetaron a la justicia de Dios. It says simply that they did not subject themselves, they did not submit themselves into the righteousness of God. Me gusta esta expresión de sujetarse porque me recuerda a las palabras de Cristo que dicen: Because I like this word submit because it reminds me of the words of Christ that say, permaneced en mí y yo en vosotros, separados de mí nada podéis hacer. if you live in me and I in you, then I can work my works in you, because without me ye can do nothing. Si tuviéramos que resumir todo el plan de salvación en solamente 2 palabras de Cristo, If we had to summarize everything into only 2 words of Christ, podríamos decir que la salvación
se resume en venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo les daré descanso. We could say that it could be expressed this way: come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Y la santidad se resume en permaneced en mí y yo en vosotros, separados de mí nada podéis And hacer. holiness can be expressed as you live in me and I in you, because without me you can do nothing. Justificación por la fe y santidad también por la fe. Justification by faith, and also holiness also by faith. Lo que nuestros padres llamaban justicia imputada y justicia impartida. What our pioneers, our fathers said, this was imputed righteousness and imparted righteousness. Pero me interesa que veamos Romanos 10:5, But I want to read verse 5 of Romans 10, porque el apóstol Pablo dice que Moisés puede explicar estas dos tipos de justicia, la justicia por obras y la justicia por fe. because Apostle Paul said that we can arrive to both of these righteousness by the law and by faith. Esto derriba la idea de que el viejo pacto y el nuevo pacto son dos dispensaciones, ya que Moisés los explica. This effectively destroys the idea that we have the two covenants that work for us. Dice lo siguiente, porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Moses describes in verse 5 saying, Paul quotes Moses as saying, the righteousness which is of the law. El viejo pacto se describe de esta manera, como una especie de lista de condiciones para alcanzar la salvación. That the man that doeth these things shall live by them. In other words, if men do these things, they shall reach salvation. Los judíos, el pueblo de Israel, se centraron en la lista de condiciones y se separaron de aquel que podía ayudarles a cumplir esas leyes. Israel effectively made a list of requirements, and they separated themselves from he who could make that possible. Pablo lo resume de otra manera en otro pasaje diciendo que la letra mata, pero el espíritu vivifica. He says, the law kills, but the Spirit gives life. Si yo quisiera aprender a hablar inglés, If I wanted to learn how to speak English, díganme ustedes qué me conviene más. what do you think would be easier for me? Leer muchos libros acerca de inglés Read a lot of books about the English language, o ir a vivir a un lugar donde solamente se habla inglés. or go to a place where everybody only speaks English. La experiencia es clara sobre esto. This experience tells us very clearly what is best. Nosotros nos transformamos por contemplación. We are transformed by viewing. No importa cuánto lea la ley de Dios y me esfuerce por cumplirla. It doesn't matter how many times I read about the law of God and how to keep it. Si no camino con Cristo cada día, que es la ley encarnada, no va a haber cambio en mi vida. If I don't walk with Christ, which is the law made in flesh, there will be no change in me. Entonces Moisés nos explica que la justicia por la ley es hacer una lista de requisitos para obtener la salvación. So Moses appears to tell us that we just make a list of things that we have to do to keep the law. Pero Moisés también explica lo que es la justicia por la fe, y esto es lo maravilloso. But Moses also explains what is justification by faith, and this is very beautiful. Esto está en Romanos 10, 6, 7, y dice así, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. But the righteousness which is the faith speaketh on this wise, saying, not in thine heart, who shall ascend into heaven, that is, to bring Christ down from above, or who shall descend into the deep, that is, to bring up Christ again from the dead. Pablo está parafraseando e interpretando un texto de Deuteronomio 30, 12 y 13. So he's interpreting here Moses from the Deuteronomy 30, verse 12 and 13. El texto originalmente dice, no pienses o no digas, The verse originally says, don't think or don't say que la ley está del otro lado del mar. ¿Quién me traerá la ley para que yo la guarde? that the law is on the other side of the ocean, and who will bring me the law that I can keep it? O que la ley está en el cielo. ¿Quién subirá al cielo para que me baje la ley para que yo la guarde? Or the law is in heaven, who will bring down the law so that I can keep it? En otras palabras, no te preocupes por querer guardar o saber cómo vas a guardar la ley. So, in other words, don't worry about how to keep the law. Y Pablo agrega que Cristo es el que bajó del cielo, descendió al sepulcro y resucitó de entre los muertos. But Paul is very clear. Jesus is the one that came down from heaven.
He was buried with the dead, and he was resurrected. Él ya lo hizo todo He did everything. y solamente tenemos que estar con Él. All we have to do is be united with him. Si estamos con Él, vamos a andar como Él anduvo. If we are united with Christ, then we will walk as he walked. No depende de nuestra fuerza, pero sí de nuestra confianza en Él. It doesn't depend on our strength, but on our faith in him. Los 144,000 son aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que va. The 144,000 are those that follow the Lamb everywhere he goes. La única orden que tenemos que obedecer es permanecer en mí. The only thing we have to do is to abide in him. Vamos a avanzar en el texto, Romanos 10, del 8 al 10, acerca de esta justificación por la fe. We will continue reading in Romans 10, 8 to 10. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. For what saith it? The word is nigh thee, even in thy mouth and in thine heart. That is, the word of faith which we preach. That if we shall confess with thy mouth the Lord Jesus, and shall believe in thine heart that God has raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believes unto righteousness, and with the mouth his confession is made unto salvation. La salvación no es por obedecer, sino por creer en Cristo y caminar con Él. Salvation is not attained by obedience. It is attained by walking with him. Y declarar que Él es nuestro Señor y And by Salvador. confessing that he is our Lord and Savior. Probablemente mucha gente que está viendo este programa hoy There are many people that would be watching or are watching this program here today. puede llegar a sentir que Dios no está con él They may think, well, God is not with me por sus propios pecados. because of my sins. Siente que hay otro espíritu que le domina. They think there's another spirit that controls them. Probablemente piensa que está perdido y que se va a perder. Probably you might think that you're lost and that you will be lost. Pero usted puede hacer esta oración en este momento, hoy, aquí. But if you pray right now in this moment, Diga conmigo, yo creo que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. but if you say with your mouth, say, I believe in Jesus Christ that he is my Lord and Savior. Créalo, acéptelo y si puede, confiéselo con su boca. If you believe in him, accept him, confess it with your mouth. Porque las palabras que decimos nosotros tienen mucho poder. Because the words that we say with our mouth have much power. A veces para bien y a veces para mal Sometimes- cuando decimos cosas que no debemos. Sometimes for the good or sometimes for bad if we say things we should not. Pero si declaramos que Cristo es nuestro Señor y lo creemos But if we declare that Jesus Christ is the Lord and we so testify y aceptamos su amor, hoy puede empezar una nueva vida. and we accept his love, then today we can begin with a new life. Vamos a ver cómo lo dice en la carta a los Hebreos, hablando acerca de estos pactos. In Hebrews, we can see what Hebrews has to say regarding these new covenants. Dice así, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. But now he hath obtained a more excellent ministry, by how much more he is the mediator of a better covenant, which was established upon better promises. For if that first covenant had been faultless, then should no place have been sought for the second. El viejo pacto es defectuoso The old covenant had defects, y el nuevo pacto es mejor. and the new one is better. ¿Acaso Dios puede hacer cosas defectuosas? Does God make defective things? El viejo pacto no lo hizo Dios con el hombre. It wasn't that God made that covenant with man. El viejo pacto lo hizo el hombre con Dios Man made it with God. y está basado en una promesa débil. And it was based on a very weak promise. Yo voy a cumplir esto, yo voy a cumplir aquello, yo voy a guardar el sábado. Israel said, we will keep this and we will be obedient in regarding the Sabbath. Ese es el pacto del hombre con Dios y vamos a ir al origen de ese pacto That was the covenant that man made with God, and we're going to go read that covenant now. que se encuentra en Éxodo 19 del 4 al 6. It's in Exodus 19, 4 to 16. Yo voy a leerlo agregando una palabra para dar un énfasis especial a este texto, para que se entienda. I'm going to read it now using a special word so that we can understand it. Vosotros visteis lo que yo hice a los egipcios y cómo yo os tomé sobre las alas de águila y yo os he traído a mí. Hasta acá. Ye have seen what I did unto the Egyptians, how I bare thee on eagle's wings and brought you unto myself. ¿Quién fue el que liberó a Israel de Egipto? Fue Dios.
who liberated Israel and brought them out of Egypt? It was God. Esa salvación y esa liberación no dependía en absoluto de la fuerza de Israel. That liberation and that salvation depended in nothing of the strength of Israel itself. Israel era esclavo, no tenía fuerza, era débil. They were just slaves. They had no strength. Lo único que tuvo que hacer es confiar en la palabra, They just had to trust in the word. caminar y el mar se abrió. They just had to believe, and the ocean and the sea was opened. Antes de ofrecer el pacto Dios con Israel, el pacto eterno, Before God established the eternal covenant, le recuerda a Israel que no depende de su fuerza. He reminded Israel that it did not depend on their strength. Y teniendo esto en mente dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Continuing with verse 5 and 6, he said, Now therefore, if ye will obey my voice indeed and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people, for the earth is mine, and ye shall be unto me a kingdom of priests and an holy nation. ¿En qué consistía el pacto? What was the covenant about? En una lista de requisitos In a list of requisites, o en oír su voz. or in hear his voice? Which one was it? El pacto eterno de Dios consistía en una sola cosa: The eternal covenant of God had only one requirement: escuchar la voz de Dios, caminar con Dios, contemplar a Cristo. hear his voice, observe God, and to walk with Christ. Pero vamos a ver lo que respondió Israel a esta invitación. But how did Israel respond to this covenant that God presented them? Todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. And the people answered together and said, All that the Lord has spoken, that we will do. ¿En qué consistía el pacto? En escuchar la voz de Dios. What was the covenant about? And in listening to the voice of God. El pueblo no quiso escuchar la voz de Dios y prometió cumplir los mandamientos de Dios por su fuerza. The people did not want to listen to the voice of God, so they just promised to obey him. Ni siquiera habían sido dadas las tablas de los 10 mandamientos y ellos estaban haciendo promesas de obediencia. They hadn't even been given yet the 10 commandments, and they were already promising to obey. ¿Y cómo son nuestras promesas? Como telas de araña. How are our promises? Like spider webs. Un par de días después estaban adorando un becerro de oro. A few days later, they were worshiping an image of gold. Esto se confirma en el siguiente versículo que dice, Here you can see on the next verse that says, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viendo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, nosotros no oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. And the people saw the thunderings and lightnings and the noise of the trumpet and the mountain smoking. And when the people saw it, they removed and stood far off. And they said unto Moses, Speak thou with us, and we will hear. But let not God speak with us, lest we die. ¿Cuántos puntos tenía la lista de requisitos de Dios? Uno solo. How many requirements were on the list of God? Only one. Pero ellos eligieron seguir una lista larga de requisitos para poder acercarse a Dios. But they preferred to follow a long list of requirements in order to get near to God. Dijeron, no vamos a escuchar la voz de Dios, They said, we don't want to hear the voice of God, pero vamos a obedecer todo lo que Él diga. but we'll obey everything he said. Eso es imposible, hermanos. That's impossible, brethren. El que no camina con Cristo no puede obedecer la ley de Dios. He who walks not with Christ cannot possibly obey the law of God. En Romanos capítulo 8 el apóstol Pablo lo dice de esta manera. In Romans 8, the Apostle Paul says it in this way. Los que andan en la carne no pueden sujetarse a la ley de Dios, no la pueden guardar. Those who walk in the flesh cannot obey the law of God. Hay que caminar con Cristo para poder obedecer. They have to walk with Christ in order to obey. Un ejemplo claro de este pacto eterno lo vemos en la vida de Abraham. In Abraham's life, we can also see a very important point of this new covenant. Contrario a lo que enseña el cristianismo moderno, Abraham vivió en el nuevo pacto, en el pacto eterno. Unlike what the normal Christianity teaches us, Abraham did live under the new covenant. Dice Génesis 26:5, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Because that Abraham obeyed my voice, kept my charge,
my commandments, my statutes, and my laws. Fíjense que no solamente guardó 10 mandamientos He didn't just keep just the 10 commandments o una ley llamada noágida, una ley más pequeña. or a smaller commandments, which we call Ohia, which is a smaller set of commandments. Guardó todo, mandamientos, preceptos, estatutos y leyes. Abraham obeyed everything, his charges, his commandments, and his statutes and laws. Todo lo que posteriormente Moisés pasó por escrito ya era conocido como parte de la voluntad de Dios para Abraham. Even though in future generations Moses put it in writing, it was already known by Abraham and all of God's teachings. Y esto era el fruto de que Abraham oía la voz de Dios. That's because Abraham heard the voice of God. Pero hubo un momento en que Abraham dejó de escuchar la voz de Dios. But there was a moment that Abraham left off from listening to the voice of God. Y escuchó la voz de su esposa y de sus propios razonamientos. And he listened to the voice of his wife and his own reasoning. Y él era ya anciano, su esposa estéril, y Dios le había prometido que iban a tener un hijo. He was an old man, his wife was already sterile, and God promised him that he would have a son. Y dudando del poder y de la promesa de Dios, decidieron ayudar a Dios. And doubting in God's direct promise, they decided to doubt in God's word. Y ustedes conocen la historia que esta decisión trajo desgracia y sufrimiento a esa familia. And you know the story, it brought much disgrace and suffering to the family. El apóstol Pablo toma el ejemplo de Abraham para hablar acerca de los dos pactos. So the Apostle Paul takes advantage of this story to talk about the two covenants. Abraham vivió en los dos pactos como la mayoría de nosotros. Abraham lived in both covenants like the majority of us. Hay momentos que en nuestra vida hemos estado simplemente obedeciendo por obras. Perhaps there was a time in our life when we were living primarily by works. Y hay momentos en nuestra vida en que con gozo y alegría cumplíamos la voluntad del And there are Señor. times in our life when we look back that we can see that with joy and gratefulness we lived by faith. Esa era la obediencia por la fe y el nuevo pacto. That's obedience by faith under the new covenant. Entonces Pablo dice en Gálatas 4, So in Galatians 4, we also see that Paul tells us the following. decidme los que queréis estar bajo la ley. Esto está hablando acerca del viejo pacto. Tell us, therefore, that ye that desire to be under the law. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. For it is written that Abraham had 2 sons, the one by the bondwoman, the other by free woman. But he who was the bondwoman was born after the flesh, but he of the free woman by a promise. These are the 2 covenants. Los 2 pactos se vivieron en la vida de Abraham. So both of these covenants, represented by his 2 wives, were the 2 covenants that Abraham lived under. Cuando él intentó obedecer por su propia fuerza, estaba en el viejo pacto. When he tried to live under his own strength, he was in the old covenant. Cuando creyó la promesa y dejó que Dios hiciera las obras en su vida, estaba en el nuevo pacto. But when Abraham decided that God should live inside of him and control him, then he was living under the new covenant. Y dice lo siguiente, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues It's esta, perdón, No. It's also very interesting. It says here, for this Agar is Mount Sinai in Arabia, and answereth to Jerusalem, which is now is, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. with her children, she is in bondage. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. But Jerusalem, which is above, is free, which Fíjense is the que, mother of us all. fíjense qué interesante esto, no lo quería dejar pasar al presentar este tema. This is very interesting because I didn't want to go over this subject and not mention it. Agar representa la Jerusalén terrenal. Agar mentioned is referred to as the earthly Jerusalem, Sin embargo, Sara representa la Jerusalén celestial. but Sarah represents the celestial Jerusalem. Y no es extraño que las 3 religiones más grandes del mundo que creen en la salvación por obras It's interesting that the 3 biggest religions in this world that believe in salvation by works, se estén peleando hace siglos por un pedazo de tierra en Oriente Medio, they all are fighting together over one piece of land in the Middle East porque tienen su vista puesto en lo terrenal, because their eyesight is placed on the earthly.
Pero los que han aceptado la justificación por la fe miran el santuario celestial But those who accept sanctification by faith are looking to the New Jerusalem. y siguen al Cordero por donde And quiera they que follow va. the Lamb everywhere he goes. Vamos a ver cómo lo dice la carta a los Hebreos, capítulo 8, versículos del 8 al 10. Let's see what the Hebrews 8:8-10 has to say. Dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Dice, sí. Okay. Behold, the days will come, saith the Lord, that I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah, not according to the covenant I made with their fathers in the day that I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Because they continued not in my covenant, I regarded them not, saith the Lord. For this is a covenant that I will make with the house of Israel after those days, saith the Lord. I will put my law into their mind and write them in their hearts, and I will be to them a God, and they shall be to me a people. Dice el apóstol Pablo que Israel no permaneció en el nuevo pacto. Apostle Paul says that Israel did not remain in the previous covenant. Por lo tanto, ahora quiere escribir nuevamente su ley en nuestros Now, corazones. this time, God is saying, this time I will write my law on your hearts. Los dos pactos no tienen nada que ver con dos dispensaciones de tiempo, The two covenants don't have anything to do with the two periods of time. tampoco tiene nada que ver con abolición o vigencia de las leyes, It doesn't have anything to do with the law being passed away or new laws. tiene que ver con dos experiencias. It's with two experiences we're talking about. La ley afuera como una lista The law which is external to us, which is a list of to-dos, o la ley en nuestro corazón, or the law that is written in our hearts. como fruto de andar con Cristo. As a fruit, a natural result of walking with Christ. Jesús en su vida terrenal lo dijo de esta manera. Jesus in his earthly life said it in this way. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. To do your will, O God, has been my desire, and your law is written in my heart. Cuando tenemos la ley en el corazón, nos agrada hacer la voluntad de Dios. When God's law is written in our hearts, we love doing God's will. Pero cuando la ley está afuera, como el viejo pacto, es una lista de requisitos tediosa. But when we have a laws written externally to us, then it becomes a long list of boring things to do. Uno de los textos que más me gusta de cómo se explica este nuevo pacto está en Isaías. One of the best ways that I see in the scripture that explains this new covenant is found in Isaiah. Y nuevamente dice lo siguiente: And it says the following. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Incline your ear and come unto me. Hear, and your soul shall live. And I will make an everlasting covenant with you, even the sure mercies of David. ¿Cuántos mandamientos tiene el nuevo pacto? How many commandments do we have in the new covenant? Uno solo. Only one. Oíd mi voz, Hear my voice. escúchenme, Hear what I say. caminen conmigo y contemplen a Cristo cada día. Walk with me and contemplate Jesus Christ every day. Yo voy a poner mi ley en sus corazones y haré que guarden mis mandamientos. I will write my laws on your heart, and I will make it that you will keep my covenant. En otras palabras, Dios hace en nosotros todas nuestras obras. In this way, God is the one who works within us to do the works. Y el último texto se encuentra en Hebreos capítulo 13, versículo 20, And in Hebrews 13, verse 20, we see, y dice así: El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Now the God of peace that brought again from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep through the blood of the everlasting covenant, make you perfect in every good work to do his will, working in you that which is well-pleasing in his sight, through Jesus Christ, to whom be the glory forever and ever. En otras palabras, el pacto eterno, ratificado por la sangre de Cristo, In other words,
the new covenant ratified by the blood of Jesus Christ es cuando permitimos que Dios haga las obras en nuestra vida. is the one in which God himself works the good works in our lives. Ahora surge la pregunta, ¿por qué el pacto original de Dios se llama nuevo pacto y el pacto que Dios hace con el hombre se llama viejo pacto? Now the question could be asked, why do we call the old covenant, which is the one where we do our own works, or the new covenant where God works in us? Porque el plan original de Dios, el pacto eterno, iba a ser ratificado posteriormente por la sangre de Cristo. Because the covenant which God made with us was supposed to be ratified later with the blood of Jesus Christ. Pero el pacto del hombre con Dios, el viejo pacto, fue ratificado ahí mismo en el monte Sinaí con la sangre de corderos. But the old covenant was ratified there at Mount Sinai with the blood of the lambs. Por eso es que el pacto original de Dios es el nuevo pacto y el pacto del hombre con Dios es el viejo pacto. That's why the old covenant is the one which Israel made with God, and the new covenant is the one which God made with man. Así que hermanos, esto quería compartir con ustedes. Es mi deseo que nosotros hoy, si a lo largo de nuestra vida, Okay. So this is the beautiful covenant I wanted to share with you, the beautiful truth. hemos sentido que hemos estado remando contracorriente, Sometimes we feel like we're actually rowing against the current. si nos ha costado leer la palabra del Señor, It has been hard for us sometimes maybe to read the law of God. si nos cuesta orar, predicar el Evangelio, compartir la palabra, Sometimes we feel it's hard to pray, to share the gospel, to share with others, si sentimos que no nos agrada hacer la voluntad del Señor, especially if we don't love doing God's will. probablemente estemos hoy en el viejo pacto. Perhaps we're living under the old covenant. ¿Qué hay que hacer para cambiar esa situación? What do we have to do to change this? Venid a mí los que estéis trabajados y cargados, Come unto me, all ye that labor and are heavy laden. y una vez conmigo permanezcan allí. And once you're with me, abide with me. Que Dios les bendiga, hermanos, y que tengan un feliz sábado. May God bless you, and may you have a very blessed Sabbath.